La figura de Pachita sigue siendo un enigma para todos aquellos que alguna vez se cruzaron en su camino. Pero hay un aspecto de su práctica que sigue fascinando y perturbando a quienes lo conocen, y estos son los daños. Estas misteriosas manifestaciones de energías obscuras, extraídas del cuerpo de sus pacientes, parecen sacadas de un mundo más allá del nuestro. Pero la pregunta sería, ¿qué son realmente los daños? ¿Estaban relacionados con la magia negra? ¿O eran simplemente símbolos de conflictos internos manifestados físicamente? Hoy exploraremos uno de los aspectos más oscuros y desconocidos de la práctica de Pachita. Los daños eran objetos físicos, aparentemente materializados dentro del cuerpo de los pacientes de Pachita. Estos objetos, que podían ser piedras, cristales, pedazos de carne o incluso metales, eran vistos como manifestaciones de energías negativas o maldiciones que habían sido implantadas en las personas. Sin embargo, para entender lo que eran los daños, primero debemos entender el contexto espiritual y cultural en el que Pachita operaba. En el mundo chamánico, todo está interconectado: la energía, la materia, el cuerpo y el espíritu. Los daños eran la manifestación de un desequilibrio de este delicado sistema. Muchas veces, Pachita describía estos objetos como resultado de actos de magia negra o como el reflejo físico de las energías malignas proyectadas por otras personas. Estos daños se acumulaban en el cuerpo de sus pacientes, causando dolor, enfermedad e incluso la muerte. En la tradición chamánica, la magia negra es una realidad peligrosa. Las maldiciones y conjuros lanzados con intenciones malignas pueden tener efectos devastadores sobre aquellos a quienes se dirigen. Para Pachita, los daños eran el resultado de estos conjuros, energías malignas que se manifestaban en el cuerpo físico. En un caso particularmente extraño, un hombre acudió a Pachita después de haber sido maldecido. Durante años había experimentado dolor abdominal, fiebres y extraños episodios de debilidad. Los médicos no encontraron ninguna explicación. Para Pachita estaba claro: se trataba de un daño, un residuo físico de la energía oscura proyectada hacia él por la maldición de alguien más. Pachita realizó su característico ritual, uniendo su energía con la del hermano Cuauhtémoc, el espíritu que guiaba sus curaciones. Invocando las palabras en náhuatl que había heredado de la tradición ancestral, Pachita extrajo una pequeña piedra negra del abdomen del hombre. Según ella, esa piedra había sido implantada a través de la magia negra, y su extracción rompió la maldición. Los rituales de extracción de daños no eran simples procedimientos médicos. Pachita entraba en un estado de trance profundo, conectándose con el mundo espiritual. Utilizando su cuchillo de monte, realizaba cortes precisos en el cuerpo del paciente, buscando el objeto físico que representaba la energía oscura. Las palabras que utilizaba en sus rituales no eran simples frases, eran invocaciones de poder, conectadas a una tradición espiritual que reconocía la importancia de la palabra en la creación y destrucción de realidades. Hoy en día, algunos estudiosos sugieren que los daños de Pachita podrían haber sido manifestaciones psicosomáticas, es decir, los objetos que Pachita extraía del cuerpo de sus pacientes podrían haber sido proyecciones físicas de su dolor emocional y psicológico. Lo que Pachita hacía puede verse como una forma temprana de sanación psicosomática. Al extraer esos objetos físicos, ella le daba al paciente una representación tangible de su malestar interno, permitiéndole liberarse del dolor emocional que estaba causando su enfermedad física. Para muchos, los daños eran evidencia de que las fuerzas oscuras del universo podrían ser controladas y manipuladas por aquellos con el conocimiento adecuado. Para otros, eran símbolos del poder de la mente humana para manifestar su dolor de maneras tangibles. Pero independientemente de su origen, los daños y el proceso ritual de Pachita continúan siendo un recordatorio del misterio que rodea la curación espiritual y el poder del chamanismo. ¿Qué crees tú? ¿Eran los daños el resultado de magia negra o simplemente
el reflejo del sufrimiento humano. Pero no nos quedemos ahí. Profundicemos un poco más en este tema tan interesante. Y ahora hagamos un experimento. ¿Qué crees que hubiera opinado Madame Blavatsky, la fundadora de la teosofía, acerca de Pachita? ¿Y qué crees que hubiera opinado si hubiera estado con ella o la hubiera conocido? Recuerda, esto es solo un experimento. Obviamente, ellos nunca coincidieron, pero es bonito integrar algunos otros conceptos. Así que comencemos. Madame Blavatsky sostenía que el universo está lleno de energías invisibles y fuerzas espirituales que la humanidad aún no comprende completamente. Habría interpretado los daños como manifestaciones físicas de estas energías, particularmente vinculadas a pensamientos y emociones negativas o magia negra, lo cual se alinearía con su creencia de que la materia es moldeada por el espíritu. En la doctrina secreta, ella afirma que la materia es solo una forma densificada de energía espiritual, y en el caso de Pachita, los daños podrían haber sido una manifestación de estas energías densificadas o cristalizadas. Blavatsky también subrayaba el poder de la mente para influir en la realidad material. Según su visión, la capacidad de Pachita para materializar objetos y extraer los daños podría verse como una demostración avanzada de los principios ocultos que enseñaba. Ella creía que los individuos altamente desarrollados espiritualmente, como los adeptos o chamanes, podían manipular las energías del cuerpo etéreo para sanar o transformar. Los ritos de Pachita y su conexión con Cuauhtémoc habrían sido vistos como la expresión de ese poder oculto que pocos comprenden. Blavatsky también sostenía que algunas personas, particularmente los iniciados en lo oculto, podían comunicarse con entidades o guías espirituales. La idea de que Pachita canalizara al espíritu de Cuauhtémoc para realizar sus curaciones se ajustaría a la creencia teosófica de que los espíritus avanzados pueden influir en el plano material a través de médiums o chamanes. Pachita, en este sentido, podría haber sido considerada como un canal consciente, similar a los adeptos de la tradición esotérica, quienes cooperan con entidades superiores para hacer el bien. En cuanto a la magia negra, Blavatsky advertía de su peligrosidad, afirmando que quienes practicaban actos oscuros o maliciosos acumulaban karma negativo que involuntariamente volvería a ellos. En su opinión, los daños que Pachita extraía podían ser interpretados como el karma negativo acumulado por los actos oscuros de otros que habían sido proyectados sobre las víctimas. Sin embargo, ella también creía que un curador espiritual auténtico podía liberar a las personas de estos efectos si estaban alineados con las leyes superiores del universo. Pues como ves, parece que siempre ha existido este concepto del chamanismo, no importa el tiempo ni el espacio. Es un concepto muy profundo, un concepto de millones de años. Pues hasta aquí dejamos el video de hoy. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Lerino Alejandro del canal Camino a la Gnosis. No te olvides de darle like, de suscribirte. Seguiremos con más historias chamánicas y también seguiremos investigando acerca de todo lo que implica la magia, el ocultismo, la gnosis. Así que quédate. Nos vemos muy pronto.